Hey guys, my friends, today we're gonna see another modal verb that is called would, okay? Chicos, vamos a ver el verbo modal, would, okay? We're gonna see how it works, vamos a ver cómo funciona, different things that it has, different functions, diferentes funciones que tiene, and how we can use it, right? Y de qué manera lo podemos aplicar in our daily conversation, en nuestra conversación diaria. ¿Listo, chicos? Muy bien. As we already know, como ya sabemos, chicos, we always handling the English nature, right? La naturaleza del inglés. So, subject, auxiliary, verb, and complement. And as you already know, y como ya saben, chicos, the only thing we change here, lo único que cambiamos acá, chicos, is the auxiliary. Es el auxiliar. ¿Listo, chicos? Entonces, we have a phrase like this. With all the subjects, con todos los sujetos que necesitamos, ¿listo? Todos los sujetos, entonces decimos I, you, they, we, she, he, and it. And the verb, el verbo normal, it's in infinitive, está en infinitivo, so it doesn't have changes, ¿listo? Entonces no tiene ningún cambio. So we say like you would go to the doctor, right? Como tú irías al doctor, ¿vale? En Spanish, en nuestro español, we translate the would, nosotros traducimos el would a la terminación iría, oría, right? It has different functions, grammatically talking, right? Tiene diferentes funciones en términos gramaticales, and we're gonna discuss them, right? Les vamos a discutir, ¿vale? And now to make the negative here, guys, y para hacer la oración negativa, chicos, lo que tenemos que agregar es, you already know, ya sabemos, chicos, not, el not, ¿cierto? Entonces, we would say like, you would not go to the doctor, right? Como tú no irías al doctor, yes? So, in this case, en este caso, chicos, this is how, or this is the only change compared with the other modal verbs. Es el único cambio que se hace comparado con los otros verbos modales that you make in would. Es lo que tú haces con el verbo modal would, ¿ok? That would be all. Eso sería todo. ¿Listo, chicos? Entonces, let's see the functions. Vamos a ver las funciones. ¿Listo, chicos? Entonces, would is an auxiliary verb, right? And a modal auxiliary verb. Yes, we use would mainly to. Bueno, lo utilizamos para, chicos. Talk about past. ¿Listo? A veces se utiliza para hablar sobre el pasado. I'm gonna show you in which cases, les voy a mostrar en qué casos. ¿Listo? Talk about the future in the past, right? También se utiliza para hablar de un futuro, right? En el pasado, right? Then we're gonna see how it works. Vamos a ver cómo funciona, ¿listo? And express conditional mood, right? Y expresar como una condición, como un estado condicional, yes? And this is the most common one, right? This is el más común, ¿listo? To express the conditional mood is most common, es como el uso más común, right? And also, we use would for object functions such as express the desire, polite request, questions, opinions, or hope, wish, and regret. Ok, entonces, would has other functions, tiene otras funciones, listo, chicos. Unas como express desire, expresar el deseo, polite request and questions. Este polite request and questions is also very often used. También es muy, muy utilizada, listo, chicos. And give opinions or hope, ¿cierto? Dar opiniones, esperanza, wish and regrets, ¿no? Como deseos también y algunos arrepentimientos, ¿vale? Would is a really important modal verb, es un verbo modal muy importante, ¿listo? Because it has, or it appears, aparece in past tenses, en tiempos pasados, and also present tenses, y también en tiempos presentes, ¿listo, chicos? And also it makes references, y también hace referencia in the future, al futuro, ¿listo? But in the past, pero en el pasado, ¿listo? So, it has different functions, tiene diferentes funciones, chicos. Today we're going to cover the most common ones, y vamos a cubrir las más comunes, because in the future topics, porque en los temas futuros, chicos, we're going to see exactly the precise use, vamos a ver el uso preciso, ¿listo? Like, for example, por ejemplo, like in conditional tenses, como en tiempos condicionales, where would, donde would is really important, es muy importante, and it really is used, right? Y este realmente es utilizado. Entonces, today hoy vamos a ver los usos, you know, the most common ones, los más utilizados in the would, en el would. ¿Listo, chicos? Entonces, look, we have would for past, ¿listo? El would for el pasado, ¿listo, chicos? When we often use would as a kind of past tense of will or going to. ¿Listo, chicos? What it means, ¿qué significa? Cuando utilizamos would, es como utilizar el pasado de will. ¿Listo, chicos? It's something similar like that, right? Recuerden que will es para expresar el futuro. Bueno, would se utiliza para expresar el futuro, but in the past, pero en el pasado.
How, ¿cómo? Ya le vamos a ver, ¿listo, chicos? Entonces acá decimos, even as a boy, ¿cierto? Incluso como un niño, he knew that he would succeed in life, right? Incluso como un niño, él sabía que él iba o que él tendría éxito en la vida. Eso tendría, ¿listo? Tendría. Aquí está la clave, ¿vale? Ahora, ¿cómo así que futuro en el pasado? We put a time of reference. So we put a phrase of reference. Tenemos una frase de referencia. ¿Qué es esta? Even as a boy, como incluso desde niño, ¿cierto? Incluso desde niño. Entonces aquí ya sabemos que es pasado, ¿cierto? Pero entonces acá la oración se refiere a un futuro en el pasado. Entonces dice, incluso desde niño, ya sabemos que es en un momento preciso del pasado, porque él era niño. Entonces él ya sabía that he would succeed in the life, ¿listo? In life, que él tendría éxito en la vida, ¿listo? Entonces aquí está, chicos. Él tendría éxito en la vida, eso iba a pasar en un momento determinado del futuro, ¿cierto? Pero ya pasó porque ya sabemos que él tiene éxito, ¿listo? So, it means that esto es utilizado for express past, future, let's say, listo como futuro o future in the past, como futuro en el pasado. Para eso se utiliza el which, ¿vale? Now you would say, ustedes van a decir, chicos, como, why did you say, porque dice tendría éxito, si acá no está el verbo have. Bueno, es porque el verbo succeed es tener éxito en Spanish, right? Entonces, son dos palabras en español, tener éxito. Entonces, la terminación iría, oría, le aplica al tener, ¿listo? Entonces, he would succeed, right? Sería como él tendría éxito. ¿Listo? Muy bien. Next. I thought it would rain, so I brought an umbrella. Eso, chicos, entonces, yo pensé que llovería, así que yo traje mi sombrilla. ¿Listo? Entonces, again, in this case, en este caso, the person is making an statement, está haciendo como una afirmación of a possibility in the future, de una posibilidad en el futuro, que es llover, ¿no? Pero no dice, yo pensé que, bueno, yo pensé que iba a llover, sino dice, yo pensé que llovería. It would rain. It would rain, ¿listo? Entonces ahí es cuando se utiliza would para would to express the past, ¿listo? Para expresar would en el pasado, ¿listo? Y también para expresar como que algo sucederá en el futuro, in the past, en el pasado. ¿Listo, chicos? Now, would for future in the past. Really similar, muy similar. When we're talking about past, we can use would to express something that has not happened at the time when we were talking about, right? Entonces, acá dice, utilizamos el would, eso para expresar algo que no ha sucedido en ese momento cuando estábamos hablando. So similar are the things we already explained, ¿no? Muy similar a lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, con lo de la lluvia. No había sucedido, pero pensábamos que iba a suceder. Muy bien. Aquí dice, in London, she met a man that she would one day marry, right? Entonces aquí dice, en Londres, ella conoció un hombre que ella algún día, con el que ella algún día se casaría. ¿Listo? Entonces, casaría, es el verbo acá. Would marry, right? Would one day marry. Okay. I know, yo sé, chicos, que, for example, we haven't seen the past yet, no hemos visto el pasado todavía, pero it's necessary to bear in mind, es necesario tener en cuenta que el would apply for the tenses, aplica para esos tiempos, ¿listo? This is, as I said before, es como les dije anteriormente, chicos, I'm explaining to you, les estoy explicando the function, las funciones que tiene el would, y pues, you know, part of them, partes de ellas, es would in the past, would en el pasado, ¿listo? When you see would, cuando veamos would, of course, it will have more sense for us, va a tener mucho más sentido para nosotros ver o entender esto que estamos viendo ahorita, ¿listo? Then we say, he left 5 minutes late. Unaware that delay wouldn't save his life. Él se fue 5 minutos tarde, sin saber que el retraso salvaría su vida. Would save his life. Would save his life. ¿Listo? Would save significa salvaría su vida. ¿Listo? Muy bien. So this is the way, right? I mean, this is how we use it. Es como utilizamos would para expresar, I mean, future or hypothetical future, como futuro o futuro hipotético, ¿listo? Que aún no ha sucedido. Yes? In the past, en el pasado, ¿listo? All these actions, todas esas acciones, chicos, are using, están utilizando verbs in past, ¿no? Verbos en pasado.
como acá dice, he knew, ¿cierto? I thought, she met, he left. Entonces, todo esto está referenciado in the past, en el tiempo pasado, ¿ok? And el would, it's expressing, está expresando algo que pasaría, you know, after that past, después de ese pasado, ¿listo? Entonces, this is one of the most common functions of the would. Es una de las funciones del would, ¿vale? Pero vamos a ver others, vamos a ver otras funciones, ¿listo? As I said before, guys, como les dije anteriormente, chicos, would is used for conditionals too. Esto también es utilizado para condicionales, ¿listo? When we're going to see conditionals, cuando veamos condicionales, vamos a entender how, cómo, ¿listo? Pero aquí, I'm going to bring certain examples. Vamos a dar algunos ejemplos. Entonces, we express would, ¿cierto? In the so-called second and third conditional, right? En lo que nosotros llamamos el segundo y tercer condicional, ¿vale? So, again, chicos, eso está utilizando verbos in past, en pasado, ¿listo? Entonces, aquí dice, if he lost his job, he would have no money, right? Entonces, aquí dice, si él perdiera su trabajo, esto es en pasado, if he lost, ¿cierto? He would have no money, right? Como él no tendría dinero, ¿listo? Él no tendría dinero. In this case, en este caso, chicos, again, estamos utilizando would to express a hypothetical future. Estamos utilizando el would para expresar un futuro hipotético, ¿vale? Pero para eso utilizan los condicionales, right? You are like imagining or giving, están imaginando or giving o dando, ¿cierto? A possibility in the future, una posibilidad en el futuro. Y eso es lo que puede pasar if he lost his job. No, eso puede pasar si él pierde su trabajo. ¿Qué es? That he would have no money, right? Que él no tendría dinero. Ahora tenemos, if I had won the lottery, right? Si yo hubiera ganado la lotería, I would have bought a car, right? Si yo hubiera ganado la lotería, yo hubiera comprado un auto, ¿listo? Again, este tiempo sí es mucho más complejo, se conoce como el past perfect, como el pasado perfecto. We haven't seen yet, no lo hemos visto aún, ¿cierto, chicos? But even though, de todas maneras, would still appears in that. Would todavía aparece en ello. And it's really important, y es muy importante that you know it. Eso que ustedes sepan. ¿Vale? Would is also used, bueno, este sí es más común en el presente, listo, chicos, y este sí lo tenemos que tener en cuenta based on what we know now, basado en lo que sabemos ahora, y es lo siguiente. Using the same conditional structure, we often use would when we are giving advice, ¿listo? Para dar consejo, ¿listo? I wouldn't eat that if I were you, right? Como yo no comería eso si fuera tú. If I were in your place, I'd refuse. Si estuviera en tu lugar, lo rechazaría, ¿listo? If you ask me, si me preguntas, I would say you should go. Yo diría que deberías ir, ¿listo? And if you ask me, I would say you should go. The same, lo volví a leer, ¿listo? Entonces, chicos, it's the same example. Now, friends, would is used for conditional tenses. ¿Listo? Se utiliza para oraciones condicionales. ¿Listo? Entonces, hemos visto, let's say, two main functions of would, dos funciones principales de would. Would para el pasado, would para futuro en el pasado, and would para condicionales. ¿Listo? Okay. Now, this is one of the most common ones in present. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar would en el presente. ¿Listo? Es en estos casos. So we use would to express a desire or an inclination, right? Utilizamos would para expresar como un deseo o una inclinación towards something we want, hacia algo que queremos, ¿listo? So you say, I would love, ¿listo? Acá está la contracción. I would, sería como I'd love to live here, como me gustaría, no, sí, me gustaría vivir aquí, o amaría vivir aquí, ¿listo? Would you like some coffee? ¿Te gustaría algo de café? What I'd really like in some tea. Right? Ese ya. Que realmente me gustaría, lo que realmente me gustaría es algo de té. ¿Listo? Lo que realmente me gustaría es algo de té. So, in this case, you're seeing, chicos, que el verbo, por ejemplo, yo amaría, ¿cierto? Me gustaría, realmente me gustaría algo de té. Entonces, todos los verbos se envían en día, but you're, in this case, you're expressing desire or inclination. Estás expresando como un deseo, una inclinación towards that thing you want, como eso que tú deseas. ¿Listo?
Ahora, vamos a utilizar would for polite requests and questions, ¿listo? Esto es muy útil, it's really used, es muy utilizado and makes you sound much more polite y los hace ver mucho más educados, ¿listo? Entonces acá está. Would you open the door, please? Entonces como, abrirías la puerta, por favor, ¿listo? Entonces, es mucho más polite, mucho más educado que decir, abre la puerta, por favor, open the door, please. Entonces, would you open the door, would you? Entonces, abrirías la puerta, por favor. Muy bien. Would you go with me? Irías conmigo, mucho más educado que will you go with me, como ¿irías conmigo? Esa es la pregunta. ¿Irías conmigo? Pero si tú dices ¿irías conmigo? It sounds much more polite, right? You give more, let's say, decision to the other person, right? Como que le das más la decisión a la otra persona. And that would work. Y funcionaría, por supuesto que sí. Muy bien. Después tenemos, would you know the answer? ¿Sí? ¿Sabrías la respuesta? Much more polite, mucho más educado que decir, ¿sabes la respuesta? No, ¿sabrías la respuesta? Muy bien. What would you, what would the capital of Niagara be? Right? ¿Cuál sería la capital de Nigeria? Sorry, de Nigeria. Much more polite, mucho más educado que decir cuál es la capital de Nigeria. What is the capital of Nigeria? Right, guys? Entonces, look, my friends, estamos utilizando which, ¿cierto? To express polite requests, para hacer preguntas polite, educadas, and of course, certain questions, algunas preguntas, ¿listo? Y algunas peticiones también, ¿vale? Requests. Y también would, especially in present, especialmente en presente, chicos, se utiliza to express, para expresar frases that express desire, que expresan deseo, ¿listo? Entonces, if you pay attention to the English nature, a la naturaleza del inglés, en este caso, si tú dices, you would not go to the doctor, como tú no irías al doctor, right? In this case, en este caso, chicos, I mean, maybe it could be a mother, puede ser una madre que le está diciendo al hijo, como, no, tú no irías al doctor, right? Like, she's saying it, like, politely, right? Le está diciendo de una manera educada, you know, soft to the boy, ¿no? Más suave para el hijo, ¿vale? Y en el tipo de preguntas, that is the thing we're gonna see now, y que es lo que vamos a ver en este momento, chicos, you are making polite questions, está haciendo preguntas educadas, ¿listo? Mucho más formales. So, would you stay here all day? All day long? Como que tú estarías aquí todo el día, right? So, this is a question, es una pregunta that makes it polite, que lo hace mucho más polite, mucho más educado, ¿vale? Now, if you pay attention to the English nature, la naturaleza de las preguntas, tenemos first the auxiliar, primero el auxiliar, then all the subjects, después todos los sujetos, ¿listo? Then we say the verb stay, en este caso tenemos el verbo stay, que es como quedarse, and then the complement, ¿vale? This is the same story, la misma historia con las preguntas que vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, which is the auxiliar, you, the subject, open the verb, and the door, please, the complement, right? So, English nature appears in everything. Naturaleza en inglés aparece en todo. ¿Listo? Okay, and here we have certain examples. ¿Listo? Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces dice, what would they ask? What would they ask to receive a good advice? ¿No? ¿Qué preguntarían ellos para recibir un buen consejo? Entonces, this is a polite question, una pregunta educada. ¿Listo? Would I buy a candy? Mom? ¿Compraría un dulce, mamá? ¿Sí? ¿Compraría un dulce, mamá? Imagine the boy asking to the mom, right? Imaginen al niño preguntándole a la mamá if he can, si él puede, right? Muy bien. Then we have, when would I go for the boxes, right? Como, ¿cuándo iría por las cajas? Yes. Polite question, una pregunta educada, yes. What would I use for fixing my car? ¿Qué usaría para arreglar mi automóvil, cierto? Entonces, this is another question, otra pregunta that uses, that has certain tone of politeness, right? Como que tiene un tono de educación, ¿listo? Or formalismo, ¿listo? When would we move our furniture? ¿Cuándo moveríamos nuestros
muebles, ¿listo? Asking politely, preguntando educadamente. ¿Listo, chicos? Okay, let's see here certain examples. Vamos a ver aquí algunos otros ejemplos that I have prepared for you, que tengo preparados para ustedes, ¿listo? Entonces, this is more oriented, esos están más orientados to the last functions we saw, a las últimas funciones que vimos, ¿cierto? Las de which, ¿cierto? I mean, to express desire, para expresar deseos, or preferences, o preferencias, and also polite statements or requests, ¿listo? O para hacer solicitudes educadas, o, you know, yes, polite requests, sí, solicitudes formales, educadas, ¿listo? Entonces, chicos, again, English nature, subject, auxiliar, verb, and complement, right? ¿Y qué decimos? We would prepare the class, ¿listo? Nosotros prepararíamos la clase, right? She would like to be happy, right? A ella le gustaría ser feliz, ¿listo? Remember that, recuerden chicos que si después de este verbo ustedes quieren agregar otro verbo, como en este caso, she would like, a ella le gustaría, to be, ser, feliz, el verbo en infinitive, en infinitivo, ¿listo? De hecho, todos estos verbos, chicos, if you see, no one of them has no like conjugation or any modification, right? Ninguno tiene ninguna modificación o lo conjugaron de una manera diferente. Nope, it's the same, es el mismo, ¿listo? As well with all the modal verbs, ¿listo? Igual que todos los verbos modales. Utilizamos el verbo en infinitivo, no changes, sin cambios, ¿listo? We say, Juan would do the bed and homework, right? Como que Juan haría, ¿cierto? La cama y la tarea. Muy bien. Juan wouldn't, esta es la contracción, ¿listo? Juan wouldn't wash the dishes, right? Como Juan no lavaría los platos, ¿ok? Nikita would not sit on the sofa, right? Como que Nikita, let's imagine the name of a dog, digamos el nombre de un perro, ¿cierto? No se sentaría, ¿listo? El verbo es sentarse, sentar, no se sentaría, ¿cierto? Le damos la terminación iría, no se sentaría en el sofá. Muy bien. And Daniel wouldn't have uncharged his phone, right? Entonces, como Daniel no tendría su celular descargado, ¿listo? Muy bien. These are certain examples, algunos ejemplos de which used in affirmative and negative sentences, right? En oraciones negativas o afirmativas, ¿listo? It depends on your intention, depende de su intención, chicos, and how would you like to make the phrase, ¿listo? O cómo les gustaría hacer la frase, ¿listo? And now for questions, right? Y ahora para preguntas, ¿listo? You know, polite questions, preguntas educadas, ¿listo? We have next, tenemos lo siguiente. Entonces decimos, why would you change your ID number? Right? Como, ¿por qué cambiarías? El verbo es cambiar, ¿cierto? Y si le ponemos would, es cambiaría, ¿no? ¿Por qué cambiarías tu ID number, tu número de identificación? Right? ¿Cierto? Curious, curioso. Why, I'm sorry, when would you go for the dinner, right? Entonces, ¿cuándo irías a cenar? ¿Cuándo irías a cenar? ¿Listo? Polite question, pregunta educada, ¿cierto? And what time would he arrive? ¿A qué horas llegaría? ¿Listo? Llegaría él, right? Llegaría él. So, in this case, again, you're asking politely. Estamos preguntando educadamente. ¿Listo, chicos? Perfect. My friends, vamos a ver a short video, un pequeño video, and how they use, cómo se utiliza en este caso, the would, el verbo modal would. ¿Listo? Entonces, let's see, listen, vamos a escuchar. Hello. That truck belong to you? Yes. I'd like to buy it. It's not for sale. Hi. Hello. That truck belong to you? It does. I'd like to buy it. Okay, here, this is the only time I'm going to show today, right? Es un ejemplo que vamos a poner el día de hoy, chicos. But listen to this, pero escuchen a este, chicos. Me dicen, hello, that truck belongs to you, como este camión es tuyo. It does, lo es. Entonces él dice, I like to buy, I'd like, I would like. Acá está expresando preferencia, ¿no? Me gustaría comprártelo.
¿cierto? And Amen says, y el hombre dice, it's not for sale, ¿no? No está a la venta. Entonces, escuchen cómo él contrae el I'd like to buy. Buy it. You see it, guys? ¿Sí vieron? I like to buy, I like to buy. Sometimes when you're speaking, cuando estamos hablando, chicos, we contract it that way. Esto lo contraemos de esa manera to sound faster, para sonar más rápido. Pero aquí él está expresando el I would like to buy. ¿Listo? Buy it. Perfect, guys. Listo, chicos. So that will be all for today's video. Eso sería todo por el video de hoy, chicos. Hope the functions of the would has been clear. Espero que las funciones del would hayan quedado claras. And I'll see you in the next video. Bye, bye.